oportunidad voy a hablar del Estado Social de Derecho y los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a empezar enunciando algunos puntos importantes del Estado Social de Derecho. El Estado es un conjunto de instituciones que tiene la capacidad de regular la vida social y tiene el deber de garantizar el sistema democrático a través de las asociaciones civiles, la participación popular y efectiva y la democracia como un tipo de gobierno que no se somete en todos los casos a las mayorías. Otro punto importante del Estado Social de Derecho es que tiene normas dirigidas a satisfacer y reivindicar la dignidad humana. Esto en pro de los sectores vulnerables y también con mecanismos como la tutela que sirven como un recurso legal del ciudadano del común ante el aparataje estatal o agentes civiles que tengan más poder que él o ella. Además, en el Estado Social de Derecho se entiende que la sociedad es heterogénea e inequitativa. Entonces, se cuestiona la idea de la equidad en las condiciones para entrar a ser parte del mercado, entendido como el libre cambio de bienes y servicios como algo suficiente, y se explora la posibilidad de tener al Estado como un agente que ayuda a corregir las imperfecciones de la economía a través de la recaudación de impuestos para la inversión pública. Los que tienen más pagan más. Aquí es importante decir que el mercado es ideal para la provisión de recursos. No obstante, como redistribuidor tiene serias deficiencias. Los bienes y el capital suelen estar concentrados. Otro punto importante es la igualdad formal que remite a la ley y la igualdad material que remite a las condiciones de vida de las personas. Entonces hay un conflicto porque la ley no siempre se corresponde con la realidad y con las experiencias de vida que tienen las personas. También es importante decir que el Estado es consciente de que cada persona es particular y por lo mismo defiende la expresión libre y el desarrollo de la personalidad, garantizando que no se afecta la integridad de terceros, es decir, que la libertad de las personas llegue hasta el punto en el que empieza a afectar la libertad o los derechos de otros. También es importante tener en cuenta que en el Estado Social de Derecho se buscan los mínimos vitales, es decir, más allá de la subsistencia biológica y más cerca de la vida íntegra. Los seres humanos son un fin en sí mismos y tienen aspiraciones y la capacidad para tomar decisiones individualmente. Además, en el Estado Social de Derecho se entiende el desarrollo como la libertad de las personas para autodeterminarse. Otro aspecto importante es la ampliación de la cantidad y la calidad de los derechos. Aquí es donde se da la conexión con los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos se pueden ver expresados en factores como el lugar de trabajo, la seguridad social, que se entiende como las prácticas laborales en circunstancias óptimas, la vida en familia, el acceso a la vivienda, la participación de la vida cultural y educativa y el disfrute del agua, la comida y un buen sistema de salud. Los últimos tres como factores indispensables para la protección de la vida. Entonces, esto nos lleva a pensar que en el Estado Social de Derecho, un punto más sobre el Estado Social de Derecho es que el Estado funciona como un distribuidor de recursos. Esto ha generado conflictos entre diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, entre los economistas que basándose en la teoría liberal clásica creen que la intervención del Estado para redistribuir los recursos resulta negativa para el buen funcionamiento del mercado. Y además rechazan la consideración de los derechos económicos, sociales y culturales como justiciables. Para esta corriente económica, estos derechos están sujetos a la disponibilidad presupuestal, es decir, no son derechos fundamentales. Asimismo, existe la preocupación por la cantidad de presupuesto requerida para suplir los derechos que constitucionalmente o por conexidad, es decir, con relación a otros derechos,
son considerados fundamentales o de gran importancia para lograr un buen nivel de vida. De ahí se siguen las continuas reformas tributarias y la inconformidad de la ciudadanía por el aumento de los impuestos. Pero de no ser por los impuestos, ¿cómo más podrían suplirse todas estas necesidades? Los detractores del Estado Social de Derecho argumentan desconocimiento técnico por parte de sus defensores. Sin embargo, el rechazo a muchos de los pilares de lo social no depende de saber sobre economía, sino de una cuestión ideológica fundada en el liberalismo clásico. Es decir, estamos hablando de una cuestión política y no de una cuestión fáctica sobre el manejo de los recursos del Estado. Entonces, se puede ver que de un Estado social de derecho se deben seguir el respeto, la protección y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también otros derechos fundamentales para una vida con bienestar y un ejercicio democrático genuino. Pero finalmente, ¿cuáles son los retos del Estado social de derecho y sus derechos económicos, sociales y culturales? Un primer punto podría ser lograr un equilibrio entre las expectativas de los ciudadanos y las posibilidades presupuestales y logísticas del Estado para satisfacer dichas expectativas. Igualmente, está la cuestión de cómo lograr cumplir las exigencias del Estado social de derecho sin incrementar radicalmente las reformas tributarias o no al menos para todos los sectores sociales. Esto sería gravar los impuestos de los estratos altos con mayor intensidad para impedir la concentración de capital y de bienes en pocas manos. Además, también está la idea de reducir la brecha entre lo que se plantea en la ley y lo que se hace en la realidad. Por último, está la necesidad de que los ciudadanos y los funcionarios estatales continúen y se comprometan con el recorrido de las luchas legales para promover el respeto y la protección de los principios del Estado Social de Derecho, expresados en reglas de juego como los derechos económicos, sociales y culturales que salvaguardan la integridad y el bienestar de la sociedad. Por último, parece indicado dar un ejemplo sobre el Estado Social de Derecho. Esto se puede ver en el caso del Gilbert, que es un medicamento para el tratamiento de la leucemia, y el proyecto que impulsa el ministro de Salud Alejandro Gaviria para su inclusión en la lista de medicamentos con precio regulado. Esto es una muestra del Estado Social de Derecho porque concibe al sistema democrático como un sistema que satisface las necesidades de los ciudadanos en pro de grupos vulnerables que podrían ser los pacientes y personas de escasos recursos que no pueden pagar el alto costo del medicamento, y también con que este tipo de proyectos quieren mostrar el tránsito entre la igualdad formal que nos remite a la ley y la igualdad material de las experiencias de vida de las personas, con la posibilidad de que la calidad de vida de muchas personas no dependa de su poder adquisitivo para acceder al medicamento. Esta propuesta de Gaviria entiende la vida como algo más que la mera subsistencia biológica y ve la necesidad de concebirla de manera integral, por ejemplo, en conexidad con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y las limitaciones que supone para su ejercicio pleno en un enfermo de leucemia por no contar con este medicamento.